Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raiza Yerlesa Rodríguez Hurtado. Soy candidata a magíster en la maestría en gerencia de proyectos del Politécnico Gran Colombiano. Mi proyecto de investigación se basa en la relación de la percepción de oportunidades ocupacionales de estudiantes de pedagogía en ruralidad y paz y el contexto de empleabilidad en Urabá, asesorada por el tutor Juan Godfrey Contreras. Bienvenidos, queridos jurados, a la presentación de mi proyecto de investigación. Esta propuesta de investigación nace desde la identificación de la oportunidad para conocer la percepción que tienen los estudiantes y futuros profesionales de, de pedagogía en ruralidad y paz de la Universidad de Antioquia, sede Urabá, sobre las posibilidades laborales que ofrece el mercado urabaense para ellos en el marco del programa educativo. Como respuesta a la pertinencia de reconocer desde la academia la experiencia que otorga el trabajo comunitario en los territorios, nace la formación profesional Pedagogía en Ruralidad y Paz. Este programa se presenta como una alternativa de capacitación formal que permite tecnificar el liderazgo que se ejerce desde el empirismo de los líderes en Urabá. Pedagogía en Ruralidad y Paz es un programa de formación elaborado conjuntamente entre la Facultad de Educación, la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, con el respaldo de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la Dirección de Regionalización, la Unidad Especial para la Paz de la Universidad de Antioquia y de organizaciones sociales, comunitarias y ONG que trabajan con, desde y para las comunidades rurales, campesinas, afrodescendientes, indígenas, anfibias, minero-campesinas y de pescadores. En cuanto al planteamiento del problema, definimos que por tratarse de un programa nuevo, la primera corte inició formación en febrero del 2024. Por la transversalidad de la formación académica, las oportunidades laborales se comparten con diversas profesiones afines, pertenecientes a las 4 facultades involucradas desde la creación del programa de formación. El mercado potencial laboral no tiene la suficiente claridad con respecto al perfil ocupacional específico para el graduado de Pedagogía en Ruralidad y Paz. Y como resultado de este proyecto de investigación se busca conocer la relación de la percepción de las oportunidades ocupacionales de los estudiantes de Pedagogía en Ruralidad y Paz en el contexto de la empleabilidad en Urabá. También lograremos caracterizar desde las condiciones económicas y sociales la población estudiantil sujeta de la investigación. En cuanto a las preguntas orientadoras de la investigación, se definió que cuál era la percepción de las oportunidades laborales en estudiantes de Pedagogía en Ruralidad y Paz de la Universidad de Antioquia, sede Turbo. También cuál es la situación social que representa a los estudiantes de Pedagogía en Ruralidad y Paz, cuál es la situación económica que representa a los estudiantes y cuáles son las posibilidades laborales para los estudiantes de Pedagogía en Ruralidad y Paz de la Universidad de Antioquia, sede Turbo, en Urabá. El objetivo general que se planteó para la investigación es analizar la percepción de las oportunidades de inserción laboral de los estudiantes de pedagogía en ruralidad y paz en la subregión de Urabá, con el propósito de formular recomendaciones que fortalezcan su perfil de empleabilidad y el currículo del programa. En cuanto a los objetivos específicos, caracterizar la situación socioeconómica de los estudiantes y describir las expectativas y oportunidades laborales percibidas, describir la valoración que realizan los líderes de las organizaciones afines sobre las posibilidades de empleabilidad de los futuros graduados del programa, delimitar el mercado laboral potencial de acuerdo con el perfil, acorde con el perfil ocupacional del egresado de pedagogía en ruralidad y paz, comparar las percepciones de los estudiantes, organizaciones y el mercado laboral para identificar así las brechas y proponer líneas de fortalecimiento para el programa. En cuanto a los referentes teóricos y conceptuales, hablamos de la teoría social cognitiva de la carrera y de autoeficacia, también el modelo de empleabilidad universitaria, también la teoría de capital humano, teoría de competencias laborales
la teoría de demanda de habilidades y trabajo rural y la teoría de los stakeholders. En cuanto al plan de trabajo, se definió una programación de actividades en el modelo estructura desglose del trabajo. Las actividades de organización de ideas y preparación del proyecto a desarrollarse en los meses de marzo y abril, la recolección de información y la organización de la información en los meses de abril y mayo, el análisis de la información en el mes de mayo, la organización y ajustes del informe final entre mayo y junio y la sustentación del proyecto de investigación entre los meses de junio y julio. La metodología, distribución pensada para un mes, 4 semanas consecutivas, se basó en la primera etapa, el diseño, el estudio mixto descriptivo con 3 fuentes, cuestionarios a los estudiantes, entrevistas semiestructuradas a los líderes de las organizaciones afines, el análisis documental y la entrevista de expertos sobre el mercado laboral. Entrevistas de expertos sobre el mercado laboral. En la segunda etapa, la aplicación de los instrumentos, el trabajo de campo como tercera etapa, el análisis de la información, la cuarta etapa, y el informe y recomendaciones, la última etapa de la metodología de investigación. Se definió encuestas a los estudiantes y las estudiantes del pregrado, entrevistas cualitativas, también entrevistas con los líderes de organizaciones afines al programa. Como tercero, el análisis de la situación de empleabilidad de la zona de Urabá. Y como cuarto, la socialización de resultados y las propuestas para las acciones de mejora que se vayan a ofrecer para el programa de formación. Los resultados del ejercicio de investigación tienen 2 etapas. Una, la aplicación del modelo a los y las estudiantes del pregrado, en los cuales se desarrollaron varias preguntas. La primera fue, ¿podrías contarme brevemente por qué elegiste el programa? El instrumento contaba con 11 preguntas en total. La primera, ¿podrías contarme brevemente por qué elegiste el programa? En cuanto a la respuesta a esta pregunta, el 35% eligió el programa porque se alinea con lo que hace. Es un programa pensado en liderazgos del territorio, así que desde ese objetivo que tiene el programa de formación como tal, el 35% de los estudiantes lo eligieron porque se alineaba con el programa de formación, el 23% porque es un modelo pedagógico diferencial, el 29% por tratarse de un programa nuevo y un 13% escogió por casualidad. Entonces, también es una casualidad el encontrar el programa que se alinee con la percepción de formación, la idea de formación que tiene el estudiante hoy de pedagogía en ruralidad y paz. La segunda pregunta, pensando en tu experiencia previa, ¿qué habilidades crees que ya traías al programa? En este caso, el 35% habla del trabajo y liderazgo comunitario, el 29% habla de la formación académica, el 26% lo atribuye a otras habilidades y el 10% una perspectiva holística comunitaria. En la pregunta 3 del cuestionario aplicado a los estudiantes de pedagogía en ruralidad y paz, le pedimos que describan su empleo soñado al graduarse. Y en ese orden, el 40% dice ejerciendo el liderazgo comunitario. El 23% otra actividad, otras características de su empleo soñado. También el 10% habla de un empleo que me permita ser y servir y como directivo también pedagógico y rural. Vale la pena mencionar que el programa tiene el componente pedagógico que permite que los graduados puedan desempeñarse como docentes de instituciones rurales, preferiblemente, y algunos de los estudiantes se fueron por esa línea. No necesariamente el liderazgo, que es la principal que tiene el pregrado, sino en las líneas secundarias ocupacionales que está la pedagogía. En una escala de 1 a 5, ¿qué tan confiado te sientes para conseguir el empleo? El 87% responde 5,
el 10% responde 4, el 3% responde 3. Es decir, de 3 a 5 está el 100% de los encuestados considerando que se sienten confiados para conseguir ese empleo o ocupación soñada. ¿Qué obstáculos ves para insertarte laboralmente? En ese orden, manifiestan que la poca experiencia laboral, la permanencia en el territorio, en un 45% hablan de ningún obstáculo, el 22% la politiquería y el 10% otros obstáculos. En la pregunta número 8, ¿qué apoyo necesitarías de la universidad o de otras entidades? El 55% habla de un apoyo visibilizando aún más el pregrado, el 16% habla de apoyo financiero por otras entidades para proyectos asociados con el liderazgo y el 16% habla de tener vigentes los convenios para las prácticas. De esa manera, resumen el apoyo que consideran necesitan de la universidad o de otras entidades. En la pregunta número 9 se refiere a si conoces las organizaciones locales en las que podrías trabajar. El 100% responde que sí. Entonces, hay una claridad del perfil ocupacional y de las posibilidades de empleabilidad desde los estudiantes de Pedagogía en Ruralidad y Paz. Y cuando preguntamos sobre cuáles organizaciones, entonces nos identifican las ONG, secretarías de salud, asociaciones campesinas, agencias de tierra, juntas de acción comunal, con los porcentajes que se reflejan en la imagen. En cuanto a la pregunta número 6, que habla de, menciona hasta 3 competencias, perdón, la pregunta número 5 menciona hasta 3 competencias técnicas del plan de estudios que consideres clave para lograrlo: el liderazgo, la gobernanza territorial, la agroecología, la investigación participativa, la pedagogía rural, la geopolítica, la pedagogía decolonial, los campesinos como sujetos de derechos, la ética en la comunidad y otras, son las que más relevantes en las respuestas que dieron los estudiantes del programa. Y cuando se les pregunta sobre las competencias blandas que consideran indispensables, entonces hablan de en un 36% la comunicación asertiva, un 26% la resolución de conflictos, 19% refiriéndose a la empatía y un 19% refiriéndose también al respeto, como las competencias blandas necesarias e indispensables. En cuanto a la pregunta número 10 del cuestionario aplicado a los estudiantes de Pedagogía en Ruralidad y Paz, si pudieras cambiar un componente del programa para mejorar la empleabilidad, ¿cuál sería y por qué? En ese caso, el 64% responde que no le cambiaría nada. El 26% dice incluir la lengua indígena como parte del componente de formación profesional y el 10% habla de la psicología comunitaria. En la pregunta 11, con la cual se cierra el cuestionario aplicado a los estudiantes de Pedagogía en Ruralidad y Paz, se les indica si hay algo más que deseen agregar y un 16% habla de prácticas desde el semestre número 2, el 13% habla de profundizar en salud mental y prácticas socioemocionales y un 71% no adiciona comentarios al cuestionario. En cuanto al momento 2 de la investigación, que se basa en la entrevista a representantes de organizaciones afines con el pregrado, se les indagó sobre qué perfiles profesionales demandan con mayor frecuencia, a lo cual respondieron trabajadores sociales, antropólogos, psicólogos, biólogos, abogados. En ese orden, esos son los perfiles que las organizaciones que me acompañaron en la investigación reflejaron. Recordemos que estas organizaciones son de las afines al programa de formación. La segunda pregunta es, en su opinión, ¿qué competencias técnicas necesita alguien que trabaje en comunidades rurales y de paz? En la opinión de ellos, el liderazgo social y comunitario corresponde a un 29%, la pedagogía con enfoque territorial un 29%,
la resolución de conflictos un 18%, el conocimiento sobre ruralidad y posconflicto un 24%. En cuanto a la pregunta número 3, ¿y qué competencias blandas considera necesarias? Entonces se mencionó liderazgo, empatía, la experiencia en territorios rurales, trabajo en equipo y la comunicación asertiva. En la pregunta número 4, ¿conoce el programa de pedagogía en ruralidad y paz en una escala de 1 a 5? ¿Cómo valora la pertinencia para su organización? En ese orden, todos conocen el programa un 100% y en una escala de 1 a 5, ¿cómo valora la pertinencia? 100% considera que es pertinente el programa de formación. En cuanto a la pregunta número 5, ¿qué proyección de contratación o crecimiento en el sector en los próximos 3 años? Como esta pregunta es argumentativa, les comparto que la respuesta que nos dieron los entrevistados es que hay una muy buena proyección de contratación en cuanto al perfil ocupacional de pedagogía en ruralidad y paz, porque con las iniciativas que tiene el gobierno, los proyectos de ley de posconflicto, de ruralidad, de reconocimiento del campesino como sujeto de derecho y las iniciativas alrededor del campesinado, la población indígena, la población afrodescendiente, las zonas de posconflicto. Entonces, ahí se ve un panorama bastante amplio para la ocupacionalidad de los futuros graduados del programa Pedagogía en Ruralidad y Paz. ¿Qué formas de colaboración, pasantías, proyectos de formación conjunta estarían dispuestos a explorar con la universidad? En ese orden mencionaron que todas las opciones son válidas en cuanto al apoyo que necesitan las organizaciones de profesionales con ese perfil ocupacional y las organizaciones de apoyar a esos profesionales en la experiencia con esas instituciones. Y desde su experiencia, ¿qué brechas observa entre la formación universitaria y las necesidades reales del territorio? Pues con este programa la brecha se hace mucho más estrecha porque es un programa que se crea desde el territorio para satisfacer esa necesidad del territorio de tener un profesional calificado por la universidad, pero que conoce el territorio, las necesidades del territorio y que no llega a experimentar desde el conocimiento del aula, sino ya con una experiencia previa. En el programa de pedagogía en ruralidad y paz, la experiencia estuvo antes que el conocimiento certificado en las aulas y esa es una ventaja muy importante que se tiene a la hora de llegar a territorios post-conflicto como la región de Urabá. Resultados de la encuesta de caracterización de los y las estudiantes de pedagogía en ruralidad y paz. La edad de los estudiantes está entre 19 y 63 años, el estrato socioeconómico entre 1 y 2, los ingresos están entre 1 y 3 salarios mínimos, el género en femenino son 20, masculino son 11, situación de la vivienda, en vivienda propia están 12 estudiantes, en arrendada 1, en familiar 18, a la pregunta ¿trabajas actualmente? Sí, tiempo completo 6, sí, medio tiempo 1 y no trabajan 24. Vale la pena resaltar que esas personas que contestan no trabajan es porque ejercen actividades independientes, no están vinculados formalmente a una organización, sino que son actividades de liderazgo o son personas independientes que tienen una ocupación, pero no un empleo como tal. Resultados del ejercicio investigativo. Se realizó una muestra de 31 entrevistas a estudiantes del pregrado de Pedagogía en Ruralidad y Paz, 5 entrevistas a representantes de organizaciones afines con el programa de formación, la Asociación Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, la Asociación Campesina de Apartado, la Junta de Acción Comunal del Barrio El Reposo, líderes de la Asociación Indígena de Colombia, en San Juan de Urabá, Secretaría de Educación Municipal de Apartado. Dentro de las conclusiones, los estudiantes del pregrado en Pedagogía en Ruralidad y Paz escogieron en su mayoría esa opción académica por tratarse de una propuesta que incluye la formación que ofrece la academia, pero dando valor a la experiencia y el conocimiento que se adquiere del territorio. Los líderes de las organizaciones reconocen el pregrado gracias a que fue un proceso en el que varios de ellos estuvieron involucrados desde la construcción de este y se le reconoce a la universidad tener la iniciativa de crear,
desde el sentir de quienes necesitan la solución con este programa que se busca entregar. Los y las estudiantes del pregrado reconocen sus habilidades previas como fortalezas para el ejercicio profesional. Pedagogía en Ruralidad y Paz es un programa que se pensó y se creó, además se implementó como una respuesta a la necesidad de formalizar desde la academia el conocimiento y la experiencia adquirida en los procesos de liderazgo en el territorio, complementándose con el saber académico en la universidad. La mayoría de los estudiantes se perfilan a continuar en sus liderazgos, tal como lo menciona el programa. El 40% seguirán en sus liderazgos, el 10% en otras actividades no empleados y el otro 50% sí tiene aspiraciones de empleabilidad en instituciones públicas, privadas o con enfoque territorial, que son las otras alternativas del perfil ocupacional del graduado en Pedagogía en Ruralidad y Paz. El 90% de los estudiantes del pregrado consideran de 1 a 5 estar preparados en 5 para asumir el empleo o ocupación soñado, pero ante la inexperiencia formal certificada por empleadores reconocidos y el manejo político que se le da a algunas convocatorias, se percibe la incertidumbre frente a la facilidad para acceder a él. Preparados sí, pero la posibilidad de acceder se limita desde los manejos políticos que se presentan en nuestro entorno. La permanencia en el territorio, que se ve en riesgo por las actividades de liderazgo, también es una situación que inquieta a los y las estudiantes frente a la posibilidad de poder retornar a la comunidad ese saber adquirido en la universidad. El 100% de los y las estudiantes del pregrado reconocen las instituciones en las cuales, en caso de así desearlo, pueden tener la posibilidad de emplearse. Las instituciones reconocen en el diseño curricular del pregrado el componente pedagógico con enfoque territorial tan necesario para la labor en nuestra población, en nuestro territorio. Los representantes de las entidades ven viable tener estudiantes y graduados del programa de Pedagogía en Ruralidad y Paz como parte de sus equipos y como apoyo en los procesos, refiriéndose a la pertinencia de la que hablábamos hace un momento. Los representantes de las entidades en su totalidad muestran interés por apoyar y trabajar de la mano proyectos, pasantías, salidas pedagógicas, prácticas tempranas y demás actividades en que las instituciones y los estudiantes se apoyen mutuamente. Con la presentación de mi trabajo de grado, quiero generar unos agradecimientos a mi padre Rafael Rodríguez Moreno, a mi madre Rosa Arilis Hurtado Ríos por su inconmensurable respaldo y apoyo, a Jader Calderón Serna, el coordinador del pregrado Pedagogía en Ruralidad y Paz de la Universidad de Antioquia, a las compañeras y los compañeros del pregrado Pedagogía en Ruralidad y Paz de la sede Turbo de la Universidad de Antioquia y a los líderes de las organizaciones que apoyan este trabajo de investigación. Quiero referirme también a una frase de Paulo Freire: lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Y les presento las personas que hicieron posible los resultados de este proceso de investigación, que son los estudiantes de Pedagogía en Ruralidad y Paz de la Universidad de Antioquia, sede Turbo en Urabá. Muchísimas gracias.